Esto es TVX. Continuamos. Leonel Herrera es director ejecutivo de la Asociación de Radios y Programas Participativos ARPAS y una de las voces más críticas del actual sistema de medios en El Salvador. Licenciado en periodismo por la Universidad de El Salvador, su trayectoria profesional se ha desarrollado en medios alternativos como el Diario Colatino o la Radio La Clave. También ha sido responsable de la comunicación de organizaciones sociales como la Asociación de Desarrollo Económico y Social ADES o la Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica. Además de defender causas sociales, desde hace años viene denunciando la forma en que se otorgan las licencias de radio en el país, un sistema de subasta que, como es natural, favorece a quien más dinero tiene. También ha señalado la falta de pluralismo en la información que se brinda en El Salvador, producto, obviamente, de la gran concentración de medios en poder de unas pocas personas. Hoy lo tenemos en nuestro set para hablar de estos y otros temas, como la Ley de Medios Públicos, que el Ejecutivo está próximo a presentar a la Asamblea Legislativa. Y no tenemos ninguna duda de que lo haremos francamente. Buenos días, iniciamos una nueva semana. Hoy es lunes 28 de enero de 2013. Esta mañana, como lo decíamos en la introducción, tocaremos un tema importante, libertad de expresión, y para eso tenemos a Leonel Herrera. Él es director de la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador, ARPAS, a quien doy la bienvenida a nuestro set. Buenos días, muchas gracias. Un saludo cordial a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Queremos iniciar esa entrevista conociendo más bien una situación actual de los medios comunitarios en El Salvador. Usted ha tenido y ha representado una lucha que ha venido desde mucho tiempo atrás respecto a la ampliación y la libertad de expresión por parte de medios comunitarios en el país. Y queremos conocer en qué situación se encuentra actualmente, ahora en 2013. ¿Cómo ha sido la lucha y, digamos, qué es lo que tiene hoy por hoy? ¿A qué se enfrentan los medios comunitarios? Bueno, las radios comunitarias en El Salvador, en particular las afiliadas a ARPAS, surgen a inicios y mitad de los años 90. Luego de la firma de los acuerdos de paz, las primeras radios surgen en comunidades repobladas, es decir, población que durante la guerra se refugió en campamentos que Naciones Unidas estableció en Honduras y luego regresan para refundar sus comunidades ya en tiempos de paz, o algunas incluso todavía en medio de la guerra, pero ya bajo un acuerdo logrado por el auspicio de la ONU de permitir el retorno de estas comunidades. Entonces regresan, refundan sus comunidades y como parte de su proyecto de desarrollo comunitario crean radios comunitarias. Estamos hablando, por ejemplo, de Radio Zumpul en Chalatenango, Radio Victoria en Cabañas, Radio Iscanal en Nueva Granada, Usulután, entre otras, que surgen, y surgen otras radios en otros lugares y se organizan para pedir al gobierno que les asignara frecuencias para transmitir de manera legal, porque en ese momento, digamos, no eran legales. Entonces se da la lucha en ese momento. El gobierno, por presión de ASDER, la gremial de radios y televisoras privadas, no les da frecuencias, y no solo no les dio frecuencias, sino que las mandó a cerrar. Estamos hablando de la época del gobierno del expresidente Armando Calderón Sol, con Juan José Domenech como presidente de Antel. No estaba la CIGET, sino que era Antel, el administrador de las frecuencias, y se mandan a cerrar las radios. En 1996 hay un operativo de ir a cerrar alrededor de 20 radios comunitarias. Eso hay que anotarlo para la historia de la libertad de expresión en este país. Ya en tiempos de paz se cerraron medios de comunicación. Entonces, un año después, en 1997, se aprueba la actual ley de telecomunicaciones, que se aprobó con dedicatoria a los medios comunitarios. Yo siempre digo que la ley de telecomunicaciones es una de las leyes más malintencionadas que se han aprobado en este país, porque para el caso de la radiodifusión, a propósito, excluyó a los medios comunitarios. Hay tres sectores de los medios de comunicación: medios públicos, medios privados y medios comunitarios. Entonces la ley no reconoce a los medios públicos ni a los comunitarios, sino que en la práctica únicamente reconoce a los medios privados comerciales. Y no es que la ley diga que solo existen los medios privados comerciales, sino que en la práctica, en toda su visión
digamos, mercantil, privatizadora del espectro radioeléctrico que tiene la ley, en la práctica es así. Además, se establece como único mecanismo para obtener las concesiones la subasta pública, que es un mecanismo en el que todos sabemos gana al final el mejor postor, quien más dinero obtiene. Ya ha dado usted un panorama muy general también de la situación en la cual se encuentra hoy por hoy esa situación, pero me gustaría que vayamos avanzando por partes. Usted ha mencionado el rol del gobierno en gestiones anteriores. Ha dicho que ha habido un cierre de redes comunitarias durante el periodo de Armando Calderón Sol. Bueno, ¿fue una situación que se siguió dando posterior al gobierno de Calderón Sol? Es decir, ¿se fue mejorando de alguna manera a partir del gobierno de Francisco Flores o fue una situación que se mantuvo de manera invariable? Lo que sucedió fue que cuando se aprueba la ley de telecomunicaciones y no se reconoce legalmente al sector de los medios comunitarios y se establece como único mecanismo la subasta pública, es decir, se cerró cualquier posibilidad de que estos medios gestionados por organizaciones comunitarias, por ONGs y otros actores no lucrativos pudieran obtener frecuencias. Entonces, al final, las radios, las radios de ARPAS lo que hicieron fue conseguir fondos con la cooperación, comprar una frecuencia, porque ese es el otro mecanismo. Si no lo haces por vía subasta pública, buscas en el mercado a alguien que te venda una concesión o te la alquile. Entonces las radios obtuvieron fondos de la cooperación, compraron una frecuencia a nivel nacional, que es el 92.1 FM, y lo que hicieron fue fragmentarla, repartírsela en pedacitos en los distintos lugares del país donde están ubicadas las radios para poder funcionar. Así estamos hasta hoy. De eso no ha cambiado nada. Las 20 radios de la asociación siguen transmitiendo todas en una misma frecuencia. Mientras que por el sector privado comercial hay grupos que tienen hasta 14 radios y todas transmiten en frecuencias distintas. O sea, aquí si quieres ver la concentración, no tenés que ver número de radios, sino cantidad de frecuencias. Muy bien, y me gustaría conocer también cuál ha sido la posición de este gobierno, del gobierno actual, porque sabemos que se han firmado alguna serie de convenios con ARPAS, pero ¿han sido, digamos, suficientes de cara a revertir esta situación? O, digamos, ¿cómo ve usted, cómo evalúa el papel del gobierno? Mira, este gobierno ha avanzado en dos cosas que son muy significativas. Uno, lo que tiene que ver con el acceso a la información. Me parece que ha habido un esfuerzo importante de implementar la ley de acceso a la información, incentivar a las instancias públicas a que creen las oficinas de acceso y que den información que se solicita. Segundo, creo que hay un avance importante en el tema de los medios públicos, es decir, que se hable de medios públicos. Nosotros reivindicamos la consolidación de los medios públicos como parte de la democratización de la comunicación, porque lo que la UNESCO, que es, digamos, una referencia, una instancia que emite criterios universales en temas de comunicación, es que deben haber medios públicos, medios privados y medios comunitarios. Una situación que, digamos, ya en la práctica en el país, usted ha dicho, no se reconoce. Que en El Salvador no se reconoce, exactamente. Entonces, digamos que es importante que se consoliden los medios públicos. Sin embargo, en el sector de los medios comunitarios no ha habido un avance mayor. Y esto se debe a que necesariamente tenés que modificar la ley. Tenés que modificar la ley para poder cambiar los mecanismos para obtener... Bueno, te pongo un caso. Nosotros hemos estado queriendo conseguir una frecuencia para Radio Mangle en el Bajo Lempa, que ese es un caso emblemático. Radio Mangle, ubicada en una zona de alta vulnerabilidad del país. Nadie que conozca esa zona puede negar que esas comunidades necesitan un medio de comunicación para comunicarse, valga la redundancia. Y no han podido obtener una frecuencia. Fueron 2 veces a subasta. Las 2 veces perdieron, con el agravante que en la última ocasión el que gana la subasta no puso la radio. Entonces, al final hemos logrado obtener una frecuencia mediante un convenio con la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. ¿Y qué papel ha jugado ahí la Secretaría de Comunicaciones? Un papel importante, porque lo que hicimos fue, mira lo que hicimos, tuvimos que la Secretaría de Comunicaciones le solicita a la CIGET la frecuencia. Entonces la CIGET se la da porque es una instancia de gobierno
Y entonces mediante ese convenio la Secretaría de Comunicaciones nos presta la frecuencia para que la radio pueda transmitir. Hemos tenido que hacer eso porque la ley no permite que directamente radios comunitarias puedan obtener frecuencia. Entonces no tanto depende de la voluntad que pueda tener el gobierno. Por supuesto que la voluntad política es importante, pero en lo que quiero insistirte es en que hay que cambiar las reglas, hay que modificar la ley y establecer otros mecanismos. Nosotros pensamos que una nueva legislación o una reforma a la ley de telecomunicaciones debería, en primer lugar, reconocer a los tres sectores. Como dice las Naciones Unidas, aquí hay medios públicos, medios que son propiedad de instituciones del Estado, pero que son pluralistas, independientes, ¿no? Medios privados que tienen todo el derecho de existir, por supuesto, con reglas, responsablemente, y los medios comunitarios gestionados por sectores no lucrativos de la sociedad civil. En segundo lugar, hacer una distribución equitativa de las frecuencias y canales entre esos tres sectores. Y ahora que viene la digitalización, quizás más adelante hablemos de este tema, ahora que viene la digitalización y que va a haber nueva disponibilidad de frecuencias, entonces es una oportunidad para hacer un reparto distinto, porque no estamos proponiendo quitarle a los privados comerciales para darle a los públicos y a los comunitarios. Lo que planteamos es que se busquen las posibilidades técnicas para generar nuevas frecuencias y de esas hacer un reparto más democrático. Y la digitalización es esa oportunidad. Y en tercer lugar, esta ley debe de establecer mecanismos democráticos, transparentes, equitativos, incluyentes para asignar las concesiones, donde se valore no solo el criterio económico como en la subasta, sino el proyecto de comunicación. Y vamos a dejarlo hasta acá. Ustedes han presentado ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de inconstitucionalidad sobre varios artículos de la actual ley CIGEP. Es un tema del cual me gustaría que conversáramos al volver de la pausa y también que pueda profundizarnos sobre qué implica una subasta para la adquisición de frecuencias, porque por ahí no nos quedan muy claros a los televidentes qué es lo que implica una subasta y por qué esto se traduce también en una poca democratización de las voces. Está bien. Vamos a un primer corte, enseguida volvemos a Francamente. Fuentes, soy de El Salvador y soy paracaidista. El paracaidismo para mí no solo es un hobby, es un estilo de vida también. Empecé a saltar hace 5 años y desde que hice mi primer salto ya no paré de saltar, empecé a saltar casi cada fin de semana y saqué mi curso en Argentina. Ahora ya con más de 200 saltos acumulados, soy también la primera persona de El Salvador en saltar un wingsuit o traje con alas. El wingsuit es lo más cercano que puede estar una persona a volar de verdad, porque se controla con todo el cuerpo, los brazos, las piernas, la cabeza y los hombros, inclusive para agarrar más velocidad. En el momento en el que uno va a saltar del avión, se empieza a repasar si se ha hecho todo bien, si se empacó bien el paracaídas, se analizan las condiciones del salto, pero una vez se sale de la puerta, ya no hay vuelta atrás. Yo creo que lo más importante del paracaidismo es poder trasladar eso a la vida después. Uno aprende a mantenerse relajado en cada situación, simplemente haciendo lo que hay que hacer en cada momento, llevar las cosas paso a paso, sin preocuparse, y simplemente mantenerse positivo, dejar cosas negativas atrás y esperar siempre los mejores resultados. Soy Mónica Fuentes, soy paracaidista y esto es TVX. Continuamos. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con Leonel Herrera, él es director ejecutivo de ARPAS. Antes de ir a la pausa, usted hablaba de la necesidad de actualizar también el marco normativo que regula la pluralidad de voces en el país.
Hablaba de un término importante antes de pasar a lo siguiente. Usted decía subasta de frecuencias. Por ahí es un término que se escucha mucho, pero se tiene muy poco conocimiento al respecto. Quizás enfatizar qué es lo que implica la subasta de frecuencias y cómo eso se está atentando a la libertad de expresión en el país. Bueno, la subasta es un mecanismo mediante el cual obtiene o se queda con lo subastado el que más dinero aportó. El artículo 82 de la Ley de Telecomunicaciones establece que las concesiones serán otorgadas a quien presente la mejor oferta económica. No hay ningún otro criterio más que eso. Es decir, si alguien quiere crear una radio, si no encuentra, porque están las dos vías, te decía, una es que la compres, porque también ese es otro problema del que podemos hablar, que las frecuencias o canales se pueden comprar, alquilar. Aquí hay gente lucrándose con las frecuencias y con los canales, gente que tiene las concesiones y no las opera, sino que las alquila, porque le sale más rentable alquilarla que poner el medio. Entonces, ese es un problema grave, porque las frecuencias y los canales son bienes públicos. Mire, el espectro radioeléctrico está definido por la UNESCO y hasta por la UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la gremial de telecomunicadores del mundo. Hasta la UIT reconoce al espectro radioeléctrico como un bien público, como un patrimonio común, que el Estado tiene la obligación de administrar en función de las necesidades comunicacionales de todos los sectores del país y no en función del interés económico de grupos o de personas. Entonces, ese es un problema del que podemos comentar, que no deberían de alquilarse, venderse, porque son bienes públicos. La Ley de Medios de Argentina, que es una referencia que quizá más adelante la abordamos, prohíbe ese tipo de cosas. Quien tiene una concesión y no lo opera, se la devuelve al Estado, y el Estado se la da a alguien que sí la necesita y la va a operar. Entonces, digamos que si alguien no puede obtener una concesión en el mercado, digamos, entonces va a la CIGED, que es el ente regulador, y le dice: quiero obtener una frecuencia. Entonces la CIGED abre un proceso de subasta. En muchos casos, quien se queda con la concesión ni siquiera es el que la solicitó, sino que es otro que se encontró, es algún grupo empresarial que encontró el anuncio en el periódico y dijo: bueno, vamos a aplicar esta subasta porque nos parece interesante, puede ser rentable poner una radio o poner un canal de televisión. Ahora, hablemos de una fecha que bueno, se vuelve simbólica. 23 de agosto de 2012, ustedes presentan un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, justamente sobre algunos de los artículos de esta ley. Digamos, concretamente apunta al mecanismo de subastas. Sí, ¿Es eso así? La demanda es contra los artículos del 80 al 85 y el 100, que son los de la Ley de Telecomunicaciones, aprobada en 1997, que son los artículos que regulan el mecanismo de la subasta para asignar las concesiones de radio y televisión. ¿Y qué se propone, digamos, como mecanismo alternativo para la concesión de frecuencias en el país? Mira, puede haber diversas modalidades. Uno puede ser concursos públicos, abiertos, donde se valore el proyecto comunicacional, donde se valore la necesidad comunicacional de quien solicita la frecuencia, donde se valore el beneficio social. Probablemente la subasta funcione para el sector privado comercial, pero al sector comunitario sin fines de lucro no lo puede someter a esos mecanismos. Ahí tienen que ser otros criterios. Hay que dar un trato diferenciado. Aquí hay quienes dicen que no, que la subasta es igualitaria porque es igual para todos. No. Hay un principio de igualdad que consiste en que trates de forma diferente a los que son distintos, ¿verdad? Nosotros argumentamos en la demanda, si querés entramos un poquito en la demanda. Nosotros presentamos 5 argumentos de inconstitucionalidad. En primer lugar, la subasta violenta el principio de igualdad, porque en la práctica no todas las personas, todas las instituciones u organizaciones tienen las mismas posibilidades, sino únicamente quien tiene más dinero para aportar. Entonces se violenta el artículo 3 de la Constitución, que se refiere al principio de igualdad. Segundo, se violenta el principio constitucional de libertad de expresión, el artículo 6 de la Constitución, porque al impedir que se puedan crear medios para expresarse, se afecta la libertad de expresión. Claro, ¿no? La Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA, la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas, coinciden en que mecanismos
que imposibiliten el acceso a las frecuencias, a la posibilidad de crear medios, violentan la libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión no solo tiene una dimensión individual, sino tiene una dimensión colectiva que tiene que ver con el acceso a los medios, con la difusión del pensamiento. El tercer argumento es que la subasta violenta el principio del orden económico con justicia social. La Constitución establece que en El Salvador el orden económico debe responder al principio de justicia social. Nosotros creemos que mecanismos como el de entregar un recurso, un bien público al mejor postor, que impide la diversidad de operadores, ¿no? Entonces afecta el principio del orden económico con justicia social. El tercer principio, este es el 101 de la Constitución. El otro principio es el de la prohibición de monopolios privados. El artículo 110 de la Constitución prohíbe los monopolios privados. ¿Qué es una situación que está actualmente en el país? Que podría decirse que en El Salvador tenemos una dinámica concentradora de la propiedad, concentradora de la propiedad en dos sentidos. Uno, la mayoría de frecuencias están concentradas en un solo sector, el sector privado comercial, ya decíamos, frente al comunitario y público, que están en desventaja frente al primero. Y segundo, dentro de este mismo sector privado comercial, no hay una diversidad de operadores privados, sino que hay una concentración en grupos. En radio tú tienes Samix, Corporación FM, Corporación KL, Grupo Radio Estéreo, Grupo Megavisión. Es la gente que controla el espectro radioeléctrico. En televisión el dominio de la TCS tiene los tres de los 4 canales de mayor audiencia, luego tiene uno más. Es decir, esa lógica concentradora de la propiedad violenta el principio de que los monopolios privados no están permitidos en el país. La Constitución únicamente le da al Estado la posibilidad de crear monopolios, y no en todo. Tiene que justificar el Estado por qué tiene que tener un monopolio. No le permitiríamos al Estado tener un monopolio de los medios, por ejemplo, ¿verdad? Porque afecta a la democracia, el pluralismo, la diversidad. Y el último argumento de inconstitucionalidad tiene que ver con la prevalencia de los tratados internacionales. El Salvador ha suscrito tratados internacionales que se refieren a estos temas, a la libertad de expresión, al acceso a los medios, que están siendo violentados por mecanismos como el de la subasta. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 19, y la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 13 y 14, se refieren a estos aspectos, y El Salvador entonces está violentándolos, ¿no? Y la Constitución dice que que los tratados internacionales están por encima de las leyes, sobre todo cuando se trata de tratados sobre derechos humanos. Los tratados solo están abajo de la Constitución por cuestión de soberanía, pero luego sobre leyes secundarias como la ley de telecomunicaciones debe de prevalecer lo que dicen los tratados. Ahora, ante ese panorama, el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, David Rivas, ha dicho de que los medios públicos y medios comunitarios pueden ser grandes aliados ante esa situación de oligopolio, de cómo se manejan también el tema de la concentración de medios en el país. Él ha dicho de que podrían ser aliados, y en realidad se han firmado convenios entre ARPAS y la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia. Ahora, sí me gustaría conocer de qué manera podrían ser aliados los medios comunitarios y medios públicos. Él hablaba del tema de la publicidad también, que es otro de los temas que está afectando, digamos, en cuanto a la calidad de los recursos que cuentan los medios comunitarios para posicionarse en una lógica mercantilista de los medios de comunicación. Digamos, explíquenos cómo se da esa alianza entre medios públicos y medios comunitarios, o cómo, digamos, podría potenciar hacia una mayor democratización ese tema. Bueno, en América Latina se da en algunos países donde se ha avanzado en estos procesos de democratización de la comunicación, que va paralelo a los procesos de democratización de los países. Es decir, un aspecto fundamental para que haya una democracia más incluyente, más participativa, es que el modelo de medios de comunicación, por ser el espacio público por excelencia, digamos, en estas democracias contemporáneas, los medios de comunicación deben ser democráticos, deben ser pluralistas y transparentes. Si no, hay un problema grave con la democracia. Yo creo que esa relación hay que hacerla. Entonces, en Sudamérica, donde ha avanzado mucho la democratización de los países y también la democratización de los medios, hay una confluencia importante entre medios públicos y medios comunitarios, ¿no? Digamos, el interés comunitario
como el interés público, hay una relación, me parece a mí. Sin embargo, yo creo que todos los medios de comunicación, públicos, privados y comunitarios, debemos ser igualmente transparentes, pluralistas, democráticos, es decir, son criterios universales para todos los medios, ¿no? Parece que eso hay que plantearlo, no solo los medios públicos y los medios comunitarios deben de tener responsabilidad social o deben de tener una perspectiva de servicio a la comunidad, sino que todos los medios de comunicación. En ese sentido, digamos, ¿cuál es la alianza que se produce entre medios públicos y comunitarios? Nosotros acá tenemos un convenio con la Secretaría de Comunicaciones para coordinar con los medios públicos en situaciones de emergencia, de coberturas importantes. Te decía que, perdón, a través de el convenio con ellos es que hemos logrado obtener una frecuencia para Radio Mangla, es decir, ahora la radio próximamente va a ser el relanzamiento de la radio. Entonces creo yo que hay este gobierno creo que sí, por lo menos ha visto, si no puede hacer más, porque te decía, pasa fundamentalmente por modificar la ley, si no puede hacer más, pero creo yo que por lo menos sí ha visto que hay un problema de una deuda histórica con el sector de los medios comunitarios y ha tratado en la medida de sus posibilidades de contribuir, ¿no? Pero aquí necesitamos un nuevo marco jurídico, políticas públicas integrales sobre este tema, y esas todavía no están. ¿Cómo sea el tema de la publicidad? Porque también, digamos, es otro aspecto que se ha mencionado, es decir, ¿el gobierno piensa también ceder alguna de la pauta oficial hacia los medios comunitarios? Este gobierno, a diferencia de los anteriores, sí ha pautado, por lo menos en nuestras radios, hay alguna publicidad gubernamental, y ese es un cambio significativo, porque los gobiernos anteriores vieron a los medios alternativos como sus adversarios y como la lógica de repartir la publicidad era como premio o castigo. Si eras un medio afín al gobierno, entonces tenías como premio la publicidad. Bueno, el mismo presidente Funes en su época periodista fue víctima de esa política de los gobiernos de Arena. Y si eras crítico, entonces te castigaban negándote la publicidad, es decir, un criterio antidemocrático, antitransparente, porque se trata de medios públicos. Entonces creo que esa es una diferencia importante. Deberíamos también dejar establecido en una legislación sobre medios, porque una legislación sobre medios no solo se refiere a frecuencia, sino que a otras cosas. También en esa ley pudiéramos dejar establecida una política de distribución transparente, equitativa en todos los medios de la publicidad gubernamental. Y vamos a dejarlo ahí. Usted hablaba del tema de legislación. Al volver de la pausa vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar de la propuesta del Ejecutivo y también hablar de las referencias a nivel latinoamericano para ARPAS sobre el tema de legislación de medios. Vamos a un nuevo corte, enseguida estamos en Francamente. Esto es TVX. Esta noche. Robar y hacer maleante es malo, porque entre veces a uno se lo lleva a la policía, entre veces se lo llevan al hospital, entre veces a la policía, y entre veces se lo llevan a la tumba, porque si uno roba lo castiga a Dios, lo manda al infierno. En el infierno hay fuego y está el diablo. Uno se muere del hambre, después que se muere del hambre, ahí muere. No fui yo, toco, jugué. El que toca se subía a un bus con el hermano y después que se subió le dijo, ¿para dónde vas? Para las piscinas, le dijo. Y fue que las piscinas paró y pues le dijo, debe el pista, señor, le dijo. Y bajó al motorista y se fue y le quitaron todos los teléfonos. Películas. Hvad laver du? Jeg prøver at jobbe med sport. Selvom det i morgen er planlagt. Lykke til. Bueno, estamos de regreso acá en Audio Puntura. Han estado pasando cosas un poco
fuera de lo común acá en el CTTVX. De repente dice... Como podrán ver, tenemos un alienígena acá. Esto es TVX. Continuamos. Continuamos en Francamente. Esta mañana hablamos sobre la democratización de los medios de comunicación en el país. Estamos con Leonel Herrera, él es director ejecutivo de ARPAS. Antes de ir a la pausa hablábamos de la legislación, la necesidad de contar con una legislación acorde a las demandas de pluralidad de voces en el espectro comunicacional en el país. Y en ese sentido se conoce que el Ejecutivo ha hecho una propuesta o se encuentra en la elaboración y presentarla ante la Asamblea Legislativa de una ley de medios públicos. Y bueno, me gustaría conocer primero si usted conoce el contenido, si de alguna manera, digamos, responde en algún punto a la demanda de los medios comunitarios o digamos, cómo se perfila esa propuesta que hace el Ejecutivo. Nosotros conocemos la propuesta, participamos porque es una propuesta interesante que la han consultado, la han debatido con diversos sectores. Tengo entendido que la debatieron con gremio periodístico, con líderes de opinión, con universidades. Bueno, la consulta en la que nosotros participamos también estaban los jefes de comunicaciones de los departamentos de comunicación de las principales universidades del país. Es decir, es una propuesta muy interesante que tiene como objetivo institucionalizar el sistema de medios públicos, lo cual a nosotros nos parece muy bien, nos parece necesario, porque estos procesos hay que institucionalizarlos, porque si no, llega otro gobierno con una política distinta y puede revertir esos procesos que son necesarios, válidos para la democracia. Entonces hay que institucionalizar los medios públicos en una ley. Sin embargo, nosotros pensamos que no hay que quedarnos con una ley de medios públicos nomás, porque si hablamos de democratizar el espectro comunicacional con medios públicos, medios comunitarios y medios privados, deberíamos de pensar en un marco jurídico más amplio. Es decir, para institucionalizar los medios públicos está bien, es necesario, apoyamos eso, pero debe ser un paso nomás. No es eso todo lo que hay que hacer. Debemos pensar en un marco jurídico integral, te decía, que reconozca a los tres sectores, que haga un reparto equitativo del espectro, que establezca mecanismos democráticos para las concesiones y que se refiera a otros temas. Por ejemplo, en el ámbito de los contenidos, debería de garantizarse el derecho de rectificación y respuesta, debería de crearse el ombudsman o defensoría de lectores, radioescuchas y televidentes, que no es ningún mecanismo de control para los medios, ¿no?, sino que es un mecanismo de incidencia social, ¿no?, sobre los contenidos de los medios, que existen en la mayoría de países democráticos. También una legislación en el ámbito mediático debería, lo que ya te dije, de garantizar un reparto equitativo de la publicidad gubernamental. Debería de, por ejemplo, promover la cultura nacional estableciendo porcentajes obligatorios en los medios de comunicación. La ley de Argentina establece porcentajes obligatorios en los medios de películas, de producciones audiovisuales, de música. Ahora, ¿la propuesta es una derogatoria a la ley actual de la CIGET y la creación de un nuevo marco normativo o reforma sobre la existente? Nosotros pensamos que debería de ser un nuevo marco normativo. La ley de telecomunicaciones actual no responde ni a la nueva realidad técnica. Es decir, tenés a la vuelta de la esquina la digitalización del espectro radioeléctrico. Hay que hacer otra ley, no responde. En 1997, si bien es la ley del ámbito comunicacional más reciente, porque luego la de imprenta es de 1950 y el de espectáculos públicos que acaba de derogar la Sala de lo Constitucional es de 1948. Sin embargo, el que esa ley sea del 97
en un tema como el comunicacional, donde la innovación, la evolución es constante, una ley se te desfasa rápido. Entonces hay que hacer una ley que responda a la nueva realidad técnica, porque esta no responde a ella, y tampoco responde esta ley al nuevo debate sobre el derecho a la comunicación, sobre los medios como espacios de la democracia, la libertad de expresión, y del espectro radioeléctrico como bienes públicos. ¿Se ha discutido eso con el gobierno? Es decir, ¿está de acuerdo el gobierno, digamos, actual respecto al hecho de crear un nuevo marco normativo? Le pregunto porque se ve que hay un esfuerzo de alguna manera atomizado en el momento que se presenta únicamente una ley de medios públicos sin, digamos, ampliar, como usted ha dicho, el marco normativo también a los medios comunitarios. Es decir, ¿está totalmente de acuerdo el gobierno en hacer un marco normativo amplio en ese sentido? Mira, yo creo que la razón por la que el gobierno presenta una propuesta de medios públicos se debe más a correlaciones. Es decir, estarán midiendo hasta dónde es posible para lo que da la correlación en la Asamblea. Yo creo que responde más a eso que a que no tienen una visión sobre la necesidad de un marco jurídico integral. Pero eso es interesante porque está diciendo usted entonces de que digamos, poderes de orden fáctico como los grandes patrones de medios de comunicación siguen siendo fuertes y podrían imposibilitar también el avance hacia la democratización de los medios. ¿Es eso? Bueno, mira, en este país ni siquiera se ha podido aprobar una ley de derecho de rectificación y respuesta. En la Asamblea, cuando el presidente observó el decreto que eliminó las condenas de cárcel para los delitos contra el honor, la famosa reforma al artículo 191 del Código Penal, el presidente en su observación le respondió a la Asamblea: está bien que no vaya preso quien cometa estos delitos, pero por lo menos aprueben el derecho de rectificación y respuesta, que quede como mecanismo de compensación por si hay algunos abusos, entonces por lo menos se le garantiza el derecho de rectificación y de respuesta a la gente. Además, el derecho de rectificación y respuesta está en la Constitución, el artículo 6. La Asamblea Legislativa lleva los años que tiene la Constitución incumpliendo con el artículo 6 al no haber creado una ley que establezca un mecanismo para ejercer el derecho de rectificación y respuesta. Pues ni siquiera han aprobado el derecho de respuesta en la Asamblea Legislativa, porque se sabe que en este país hay grandes medios de comunicación que ni siquiera quieren dar derecho de respuesta, ni siquiera quieren tener códigos de ética, imagínate. La APE lleva 15 años, te decía en el Inter, fuera de cámaras, lleva 15 años queriendo convencer a los medios de que asuman un código de ética. Hubo unas reformas al código de ética el año pasado. Sí, la APE ha elaborado una propuesta más actualizada de código de ética. Entonces, obviamente, y es un error que los medios vean esto de democratizar los medios como algo contra ellos. O sea, si son democráticos, si son pluralistas, no deberían de tener oposición. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de el derecho de rectificación y respuesta, que es el que tiene toda persona que haya sido afectada por alguna información inexacta, calumniosa, de que se rectifique por ese mismo medio. Los códigos de ética es un mecanismo de autorregulación por excelencia. El medio elabora su código de ética, lo hace público para que la gente juzgue su comportamiento a partir de lo que se comprometió a hacer en su código de ética. La figura del ombudsman, que son instituciones que monitorean los contenidos, el desempeño de los medios y hacen recomendaciones, preparan informes, hacen recomendaciones. Es decir, eso existe en un montón de países. Y hablemos de eso, justamente, ¿cómo se está regulando en otros países? Porque, bueno, por ejemplo, se conoce que recientemente la Argentina también aprobó su ley de medios de comunicación, el cual fue una lucha, digamos, ardua, se ve involucrada también la justicia en ese proceso. Digamos, ¿ustedes tienen referencias, digamos, dentro de la construcción de una nueva propuesta de marco normativo sobre lo que está sucediendo en la región? Es decir, ¿cómo evalúa lo que está pasando en países como Argentina, en Ecuador, por ejemplo? Digamos, ¿se van a tomar algunas figuras de estas propuestas? Mira, yo creo que no se pueden copiar modelos, ¿verdad? Hay que hacer las cosas siempre acorde a las realidades propias de nuestros países. Sin embargo, sí son referencias importantes las que tú has mencionado. Por ejemplo, la ley de medios de Argentina, que se llama Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, aprobada en octubre del 2009, según el relator de Libertad de Expresión de Naciones Unidas,
es la ley más democrática y más de avanzada de medios en este momento. Por más que la CIP diga lo contrario, digamos. Sí. Digo, que lo diga el relator de libertad de expresión, no podés acusar al relator de libertad de expresión de Naciones Unidas de que esté avalando una ley que controla los medios. No, por eso para mí lo que dice el relator es fundamental. Y él dice, es la ley de medios más importante que hay ahora. Y lo que hace esta ley es lo que te decía, reconoce los 3 sectores. Reparte 33% de las frecuencias para medios públicos, 33% para los comunitarios y 33% para los privados. Crea la figura del ombudsman para los medios, establece cuotas de pantalla para la producción audiovisual nacional y otros mecanismos que están sentando las bases para crear un modelo de medios más democráticos. Y es una ley que en Argentina se aprobó con amplio consenso social, aprobado por la gran mayoría en el Congreso. Solo se opone el Grupo Clarín. Sí, la oposición corporativa, digamos, ha sido fuerte. También ha tenido, digamos, además el respaldo de la CIP, que dice también que se está, de alguna manera, vulnerando a la libertad de expresión con el hecho de controlar a este gran monopolio Clarín. La CIP, que para mí no tiene nada que ver con la libertad de expresión, es un gremio corporativo de los grandes medios en el continente, respalda al Grupo Clarín. ¿Cuál es el problema con el Grupo Clarín? Resulta que la nueva ley de medios de Argentina, una de las medidas antimonopólicas que establece es que nadie puede tener más de, creo que 10 concesiones. Nadie puede tener más de, no recuerdo el número, pero hay un techo. Nadie puede tener más de tantas concesiones. Y Grupo Clarín supera con creces ese límite. Entonces Grupo Clarín, que es una especie de TCS argentina, pero todavía más grande porque aquí la TCS solo tiene televisión, y en Argentina Grupo Clarín tiene televisión abierta, los periódicos, bueno, el diario La Nación, que es el más grande de Argentina, es de Grupo Clarín. Entonces Grupo Clarín tiene que someterse a un proceso de desinversión, es decir, deshacerse de aquellas concesiones que están por encima del INE. Eso es lo que no quieren hacer y por eso le están haciendo la guerra al gobierno, al Estado argentino, para que no implemente el artículo que se refiere a la desinversión. Y para eso tienen el apoyo de la CIP, de la IR. Tengo que ir a un nuevo corte. Al volver quiero que sigamos hablando de eso y también que comencemos a hablar de cómo se está insertando el país, digamos, dentro de esa discusión, porque también se viene el tema de la digitalización de la televisión. Pasamos de una televisión análoga a una televisión digital y cómo eso también, digamos, incide en el tema de la democratización de medios. Vamos a un nuevo corte, enseguida estamos en Francamente. Documentales. At present, we are left with very few alternatives, since we're on a collision course of our own making. Answers from yesterday are no longer relevant. Considering the damage already done to the environment, we are rapidly approaching a point of no return, where nature will dictate the course. Esto es TVX. Continuamos. Claro. Continuamos en Francamente, estamos en una interesante discusión sobre la democratización de medios en nuestro país. Antes de ir a la pausa hablábamos, bueno, de lo que está sucediendo en países como la Argentina. Usted, bueno, ahora, digamos, en la pausa hablaba de la importancia de que los privados también se sumen a este debate. ¿Usted, digamos, ve la posibilidad de que oportunamente en el país pueda haber, digamos, algún tipo de apertura por parte de los privados de cara a hablar efectivamente de libertad de expresión y no precisamente de libertad de prensa? Bueno, si democratizar los medios tiene que ver con ampliar la democracia, con hacer una democracia más participativa, todos los que comulgan con la democracia deberían estar de acuerdo. Si los grandes medios privados comulgan con la democracia, deberían estar de acuerdo con
con la democratización de la comunicación. De hecho, te comentaba que el caso de Uruguay es interesante. En Uruguay, los gremios de medios privados participaron en el debate. Aprendieron del error de los privados argentinos. En Argentina no quisieron entrar al debate. Le apostaron a sabotear la ley con dos estrategias. Primero, silenciándola, que es una estrategia que tienen algunos grandes medios. No hablar de un tema. Y entonces como que no existe. Simplemente no se agenda, no se cubre, no se habla. O van a la conferencia de prensa pero no lo publican. Entonces, primero los argentinos, los grandes, principalmente Clarín en Argentina, Grupo Clarín, quisieron silenciar el debate. Después, cuando ya era tan grande la discusión que no la pudieron silenciar, entonces entraron con la otra estrategia, demonizarla, presentarla distorsionada, satanizada. Aquí se quiere violentar la libertad de expresión, se quiere controlar los medios, etcétera, etcétera. Y entonces ellos no entraron al debate. En Uruguay, los privados, además con una postura un poco más civilizada y más democrática, aceptaron participar en el debate y ha surgido una propuesta de consenso. O sea que sí es posible que haya una propuesta de consenso. Si nadie está proponiendo quitar los medios privados, nadie está proponiendo quitarle frecuencia, nadie está proponiendo controlarlo. Al contrario, lo que se propone es generar marcos jurídicos, buscar condiciones para que la cosa sea más democrática. En Argentina, con esta ley, lo que se ha generado es un proceso interesante de, como se creó el 33% de frecuencias para los medios comunitarios, diversas organizaciones, grupos de artistas, jóvenes, universidades, etcétera, están creando medios de comunicación. Y como se creó el 33% para los medios públicos, diversas instancias del Estado crean medios de comunicación. Eso podría ser en el país también, promover estos dos sectores, que las organizaciones de la sociedad civil, que el Estado. Aquí deberían de tener, recién coincidí en un debate con un jefe de la policía, y yo le decía, aquí la policía debería tener un medio de comunicación para prevenir la violencia, para este tipo de cosas. El Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Educación, es decir, deberíamos de tener una diversidad de medios. Eso se ha generado en Argentina con la ley. En Ecuador también está en debate una propuesta de ley. Sin embargo, a pesar de que no existe la ley, el proceso de democratización de los medios ya se está desarrollando porque lo establece la Constitución de la República. Hablemos también, y ya, digamos, debido a cuestiones de tiempo, me gustaría que comenzáramos a centrarnos también al tema de la digitalización en la televisión. Usted ha hablado del hecho de ampliar las voces de medios alternativos, de canales alternativos, digamos. ¿Cómo podría eso insertarse ante, digamos, esta nueva modalidad que pasa de ser análoga a una digital? ¿Cómo podría ser, digamos, la democratización en este contexto? Bueno, la digitalización es tema clave en este momento. La digitalización para la teleaudiencia no es más que el migrar, pasar del sistema analógico actual a un sistema digital, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja con la digitalización? Digamos, la calidad del sonido, todas las ventajas que da lo digital, permite hacer un uso más óptimo del espectro. Se reducen significativamente los anchos de banda. Es decir, la separación, la distancia, la protección que hay entre una frecuencia y otra, o entre un canal y otro, eso desaparece en lo digital, ya no es necesario. Entonces, habrá nueva disponibilidad de frecuencias. Entonces, la pregunta aquí es, bueno, ¿qué vamos a hacer con el nuevo dividendo digital? Con esos nuevos canales, con esas frecuencias. ¿Se las vamos a entregar a los mismos que ya tienen acumuladas frecuencias o canales, o vamos a aprovecharlo como una oportunidad para hacer un reparto distinto, para dar oportunidad a aquellos sectores que hasta hoy no han tenido acceso? Por eso es que nosotros planteamos que antes de ir a la digitalización, se lo hemos dicho a la CIGET y al gobierno en general, hay que discutir un nuevo marco jurídico. Si nos vamos a la digitalización con estas reglas, lo que vamos a hacer es concentrar todavía más la propiedad de los medios. Es decir, que el marco, digamos, que está regulando o que regularía, digamos, eventualmente la digitalización, también está supeditado a la actual ley de la CIGET. Sí. Sí, claro. Las nuevas frecuencias y canales tendrían que repartirse por subasta. Si la sale lo constitucional no declara ilegal ese mecanismo y la Asamblea no aprueba mecanismos diferentes.
Si solo se reconoce el sector de los medios privados, la lógica te dice que es este sector el que va a lograr acaparar la mayoría y los otros dos sectores van a seguir todavía en desventaja. Hay que cambiar necesariamente el marco jurídico. Por eso es que nosotros decimos, la discusión sobre la digitalización no es solo técnica, sobre cuál soporte vamos a utilizar, porque hay diferentes modelos. Está el estadounidense, está el brasileño japonés y está el europeo. En la mayoría de países del continente se está utilizando el modelo brasileño-japonés. Costa Rica, que es el país de Centroamérica que ya entró a la digitalización, está utilizando el modelo brasileño-japonés. En El Salvador, poquitos días antes de irse de casa presidencial, el expresidente Saca, la CIGET acordó adoptar el modelo estadounidense. Sin embargo, entiendo que esa decisión ya fue revertida por este gobierno y se ha abierto a un debate para ver cuál es el que más conviene. Pero nosotros decimos que el debate no es solo técnico sobre cuál modelo adoptar, sino que fundamentalmente un debate sobre políticas públicas. ¿Qué modelo de medios de comunicación queremos crear aprovechando las ventajas de la digitalización? ¿Qué políticas de comunicación social va a implementar el Estado salvadoreño aprovechando la digitalización de la televisión y de la radio? Por eso nosotros pensamos que este debate no debe reducirse solo a los técnicos. La CIGET ahorita ha creado una comisión que se reduce a los operadores. Y no es un debate con los operadores. Aquí debe participar la sociedad civil, las instancias del gobierno, las universidades, el gremio periodístico, porque este es un debate nacional sobre un tema que tiene que ver fundamentalmente con la democracia. ¿Cree usted que se abierto entonces, hoy por hoy, digamos, la coyuntura y una situación positiva para los medios comunitarios en el país, para los medios públicos, para la democratización de medios en el país? ¿Cree entonces que es hoy, digamos, una oportunidad para volver a posicionar ese tema, digamos, firmemente y que hayan resultados, digamos, de avanzada en ese Yo creo que sí, yo creo que sí. El que aquí estemos hablando de este tema es un avance para la democracia de este país. Si aquí hablar de democratizar los medios ha sido un tema tabú, o sea, no se puede hablar, aquí todo está bien. El expresidente, que pronto será candidato, decía que en términos de medios, libertad de expresión, la mejor ley es la que no existe. Quizás no leyó los documentos de la UNESCO, de la relatoría, que dice que no, que la libertad de expresión se garantiza estableciendo marco jurídico. Y él es, digamos, también una de las personas que concentra mayor cantidad. Es una de las personas, es propietario del grupo SAMIX, el mayor grupo radial de El Salvador. Entonces, nosotros pensamos que sí se ha abierto una puerta de debate. Hay medios que permanecen reacios a abordar este tema, pero los medios públicos han colocado el tema en discusión, ustedes lo están haciendo ahora, desde nuestros medios también estamos tratando, hay un esfuerzo organizativo con instancias como la UCA, con organizaciones como FESPAD, con un acompañamiento muy comprometido de la Procuraduría de Derechos Humanos, que también comparte esta dimensión social de la libertad de expresión, el derecho a la comunicación. El año pasado pasó bien desapercibido un comunicado que publicó en los diarios el Procurador de Derechos Humanos, hablando del derecho a la comunicación y de la necesidad de crear un modelo de medios más democrático. Creemos que el debate se está instalando. Hay varios hechos aislados, pero que deberían de coincidir en un mismo debate. Nosotros así lo planteamos. La posible resolución de la Sala de lo Constitucional sobre la subasta, la posible presentación del proyecto de ley de medios públicos del Ejecutivo en la Asamblea, el llamado de la CIGET para discutir el tema de la digitalización, la activación en la Asamblea Legislativa de una comisión para estudiar un proyecto de ley de derecho de rectificación y respuesta, la derogatoria de la Sala de lo Constitucional del Reglamento de Espectáculos Públicos y el mandato a que la Asamblea apruebe una legislación para clasificar y ver los contenidos de los medios. Todos esos hechos deberían de coincidir en un gran debate nacional sobre la democratización de la comunicación, porque tienen que ver con el tema.
¿no? Allí deben participar todos los medios, públicos, privados, comunitarios. Deben participar las universidades, las instituciones de gobierno, las organizaciones sociales, los gremios de artistas, el gremio periodístico. Muy bien, excelente. Y nos vamos a quedar con ese llamado a una mayor discusión, una discusión amplia sobre ese tema. Nosotros desde este lugar también acompañaremos y estaremos muy al pendiente de los avances que hay en esa materia. No me queda más que agradecerle su presencia en nuestro set. Muchas gracias, encantado. Y les agradecemos también a ustedes que nos hayan acompañado. Nos vemos mañana martes acá en Canal TVX. Muchas gracias. Perfecto. A continuación, documentales.